Buenas tardes a todos, bienvenidos y retomamos un poco, como habéis visto, según ibais llegando sobre la marcha, esta semana de misionología. Esta tarde tendríamos más bien mesa redonda, un poco casi testimonial de lo que es misión-comunicación. Ese es el tema que tenemos para esta tarde. Estábamos escuchando en directo, a don Jesús Ruiz Molina. Es el obispo auxiliar de Bangasú, en la República Centroafricana. Sí que hemos podido hasta ahora contactar con él, esperamos que siga la situación porque él ha tenido problemas por una lluvia que ha caído allá y se ha ido la luz. Esas cosas pasan un poco cuando se vive en la precariedad, y tenía dificultades, pero ahora sí que ha estado con nosotros. Agradecemos mucho las gestiones que ha hecho Jaume, el director de Mundo Negro, como comboniano que es, para poder tener esta tarde con nosotros a Jesús. Los combonianos tienen 3 obispos misioneros en la República Centroafricana, asumiendo una gran responsabilidad de todas las dificultades que está pasando esta iglesia en este momento, y también pues siendo misioneros donde Daniel Comboni dijo que era el país, el continente africano, y en diferentes países. Jesús Ruiz Molina ha estado como misionero en el Chad bastantes años, ha estado trabajando en la formación de laicos misioneros de los combonianos, y desde noviembre de este año pasado es obispo auxiliar de Bangasú, en apoyo de Juan José Aguirre. Desde que él se ordenó de obispo, no se pudo ordenar en su catedral, ha tenido que estar un poco deambulando de un lado para otro por temas de violencia también, y vamos a darle a él, después presentaré a Luis Miguel Modino y a David Rolo, que están a mi derecha y a mi izquierda, pero vamos a entrar directamente con Jesús Ruiz Molina, porque nos arriesgamos a que por cualquier cosa pierda la conexión. Los demás les tenemos aquí. Entonces, Jesús, ¿me estás oyendo? Sí, te escucho perfectamente, vale. Ramón. Sí. Vale, que digo, si me estás oyendo, un poco la mesa redonda de esta tarde es misión y comunicación. Cuando suceden noticias como las que tienes que contarnos, ¿en qué piensas a la hora de transmitirlas? ¿En qué valoras estas noticias? ¿Si vale la pena transmitirlas o no? ¿Qué prevalece? La misión de anunciar el Evangelio, comunicar ese Evangelio a las comunidades que te han enviado también allá. Luego sería un poco qué perfil piensas que lee este tipo de noticias. Las noticias que suceden, no, las que transmitís los misioneros, no son las habituales de la prensa. A veces la noticia más importante, nos decía esta mañana también Vieito, las noticias de los misioneros son las noticias a veces más interesantes. Este tipo de noticias, ¿en qué perfil piensas de lector cuando las mandáis, cuando enviáis, cuando comunicáis? Y luego un poco, ¿qué nos pedirías a los demás misioneros a la hora de comunicar? Son un poco las 3 preguntas que te hago, pues un poco por centrar esta tarde esta reflexión entre misión y comunicación. Te damos la palabra porque lo que realmente nos interesa es escucharte a ti. Sí, buenas tardes a todos desde Bangui, la República Centroafricana. Os saludo con una temperatura muy agradable aquí, con 30 grados. Y pues respondiendo un poco a la primera pregunta, nosotros como misioneros somos la gente de la palabra, llevamos la palabra encarnada, que es Jesús. Y en nuestro anuncio del Evangelio entramos en conflicto tantas veces con las palabras que hay, pues que dominan este mundo, ¿no? Y hay una verdadera lucha entre esta palabra con mayúscula, que para nosotros es Jesucristo, y las palabras. Quiero hacer referencia un poco pues, a lo que estamos viviendo aquí nosotros.
Probablemente muchos de vosotros no habréis oído gran cosa de este país, de Centroáfrica, porque Centroáfrica es el país más pobre del mundo, el número 188 creo, o 78 de 178, o sea, es el último país, ¿no? Y probablemente la prensa no recoge estas noticias, ¿no? No habréis oído pues que el viernes, este viernes pasado, pues asesinaron pues al vicario general de la diócesis vecina a la mía. Entraron en la catedral y lo asesinaron. No habréis oído que en el mes de mayo, pues en la iglesia nuestra de los combonianos, durante una ceremonia, pues entraron y mataron pues a unos 17, 18 fieles, entre ellos un sacerdote. Quiero decir que las palabras con minúscula pueden ser muy manipuladas, y yo creo que nuestro mundo pues manipula mucho. La prensa, como ha dicho tantas veces el Papa, puede ser un verdadero pues trampolín para anunciar el Evangelio, pero también puede ser un medio de manipulación. Os voy a contar un ejemplo concreto que estamos viviendo aquí. Desde hace 5 meses las tropas rusas han llegado a este país. Estamos bajo custodia de la ONU y las tropas de Rusia han llegado, es un secreto, nadie sabe por qué han llegado, cómo han llegado, qué es lo que vienen a hacer aquí, ¿no? Pero esto le ha sentado muy mal a Francia. Francia es la colonia que ha tenido siempre, ¿no? Entonces, Francia tiene 2 medios de comunicación muy importantes, que es France 24 y RFI, Radio France Internacional. Pues cuando lees las noticias en France 24 y RFI, siempre son noticias de sospechas o noticias negativas contra esta presencia rusa en nuestro país, que no se sabe nada. En cambio, tienes otros medios, como puede ser Euronews, que es más de la Comunidad Europea, pues que dan otra versión distinta de la presencia. Y digo, pues es una buena manera de manipular la noticia, ¿no? Y el que tiene la noticia la manipula o la puede dar como quiera. Otro ejemplo que hemos vivido aquí en el mes de marzo, yo estuve en España haciendo un poco de animación misionera, estuvimos por Granada, por Córdoba, y bueno, pues a mi compañero, que es el obispo Juan José Aguirre, le hicieron una entrevista en el ABC de España. Y bueno, pues en esta entrevista se buscó un título sensacionalista, porque acababa de ocurrir el escándalo de Oxfam. Oxfam, la ONG inglesa y con Intermón, que había habido un escándalo de abuso sexual. Y bueno, pues yo creo que aprovechando estas circunstancias, el titular de la entrevista que le hicieron a mi compañero era así: los cascos azules están violando a las mujeres en el recinto de la catedral, donde están escondidos en nuestra catedral. Al día siguiente de salir este artículo empezamos a recibir llamadas de amenaza, llamadas de esto no es falso, de parte de la ONU, de parte de los musulmanes. Llegamos aquí al país y fue, para el obispo que hizo la entrevista, fue imposible que pudiera llegar a la diócesis, porque tenía pues una amenaza muy seria, pues, por lo que había sacado a la prensa, ¿no? Con esto, pues lo que quiero comunicar un poco es que las noticias se pueden manipular muy bien, se las puede desenfocar, eso. Y ahí está nuestro gran dilema de cómo anunciar lo que para nosotros es la verdad del Evangelio, pues que lleva pues a la verdad de la persona, ¿no? En este mundo pues de medias verdades que son mentiras, ¿no? Ahora tenemos que cohabitar todos los días pues con las tropas de la ONU, ¿no? Las tropas de la ONU son 12.000 soldados
Y siempre que hay una agresión, siempre que hay alguna cosa, pues bueno, siempre nos dice, estamos haciendo la encuesta, se pasan toda la vida a hacer relaciones que no tenemos acceso, a las cuales no tenemos acceso, ¿no? Entonces, ver esta lucha por manipular un poco lo que nosotros estamos viviendo, ¿no? Y bueno, pues ahí nos estamos debatiendo. En el anuncio del Evangelio, pues anunciar lo que para nosotros es fundamental, que es la dignidad humana, es la vida, es el Evangelio, es la salvación que nos ha traído Jesucristo, ¿no? Entonces, algo que se me ocurre así a primera vista, ¿qué pediría? Pues yo pienso que una de las cosas que me parece importante, pues que nos informemos bien y no basta. Yo creo que hoy estamos en un mundo donde funcionamos a base de titulares, leemos titulares en el smartphone y lo consideramos como palabra de Dios, Y yo creo que no bastan con los titulares, hay que ir al fondo de la cuestión. ¿Por qué esta guerra que tenemos aquí entre nosotros? Estos días hemos estado reunidos, la conferencia episcopal, y nos hemos pensado en hacer un gran fórum para debatir sobre el business de esta guerra. Queremos hacer a nivel, bueno, pues con la ayuda internacional, el business, o sea, la cuestión económica de esta guerra que estamos llevando nosotros en este país, ¿no? Entonces, decir eso, informarse, porque yo pienso que todos los hilos están movidos desde el norte, todos los hilos están movidos desde el norte y las consecuencias están llegando al sur, pues de una manera pues muy fuerte, ¿no? Y luego pues también a los profesionales de la comunicación. Yo pienso que hay una gran pereza mental de simplificar las cosas, Entonces me parece que es muy importante pues dar la palabra pues a la gente. Con nosotros trabajan muchos periodistas freelance que vienen pues de todos los países y bueno, pues cada uno pues intenta ser libre en ese sentido, ¿no? Pero consultando a la gente, hablando con la gente, metiéndose en el medio del conflicto, ¿no? Y sobre todo para dar la palabra a la gente que, bueno, pues es una población pues que no tiene hoy ningún eco, no tiene ninguna voz en el mundo, ¿no? Bueno, es un poco así lo que se me ocurre así a primera vista. Ramón, si te parece, no sé cuál era la otra cuestión. Sí, una tercera sería, ¿en qué perfil piensas cuando leen las noticias? ¿En quién piensas? ¿A quién comunicas cuando estás ahí? Bueno, pues yo me encanta lo de comunicar, lo de escribir. Algunos de los que estéis en la sala lo sabéis. Yo escribo mi diario personal, que me ayuda mucho a desahogarme y a contar lo que estoy viviendo y darme cuenta de lo que estoy viviendo, ¿no? Y claro, yo eso se lo comunico, pues ¿a quién? Pues a los amigos, a la familia, a los íntimos, ¿no? Porque es un diario personal. Muchas veces pues sale en otros medios, en la prensa, ¿no? No he trabajado mucho, hasta ahora no he trabajado mucho en el sentido de dar publicidad. Sí, cuando he ido a España pues he hecho mucho en muchas entrevistas, me han hecho entrevistas en televisiones, en radio y eso, ¿no? Pero hay otra comunicación que a veces no es para publicar, ¿no? Y es una publicación pues que hay que comunicar toda la vida que tenemos aquí, tanta vida que estamos viviendo, pues comunicarlo también. Y digo, esto a la prensa escrita, eso pues a veces no le interesa, ¿no?
Pero yo ahora cuando he ido a España, después de mi nombramiento de obispo, pues me he dedicado mucho pues a hacer esta animación, a pasar por radios, por televisiones y contar lo que está ocurriendo con nuestro pueblo, con el riesgo que, como he dicho, pues que se malinterprete, porque la cuestión es que... Sí. Bueno, pues estaba previsto que esto podría pasar por las dificultades que hay. No sé si será posible recuperar. Sí, estás ahí, Jesús, o a ratos. Ahora te hemos perdido. No sé si tú nos escuchas a nosotros, pero estamos intentando recuperar. Lo que está ocurriendo y bueno, pues ¿por qué está ocurriendo todo esto, no? Sí. Muy bien, Jesús, pues te agradecemos lo que nos has transmitido. Intentamos seguir con los otros dos ponentes y si te lo permite también el tiempo, pues en las preguntas, quienes te han escuchado también... ¿Me escuchas? Sí, te escucho, pero a ratos, o sea, no de continuo. Tú me escuchas a mí. Pues entonces el que no te escucho soy yo a ti. Digo, tú a mí... Sí, a ver, que parece que se ha ido un momento. Sí. La conexión. ¿Me escuchas? Sí, ahora sí. Se conoce que se ha ido la conexión. Después, otra cosa que también es importante, y sí, aquí decir que en la comunicación estamos a dos niveles muy distintos, ¿no? Estamos hablando ahora pues a través de Internet. Claro, estos medios de comunicación en mi pueblo, aquí, no tiene acceso el 97-98% de la población, no tiene acceso, ¿no? Estamos hablando de un pueblo analfabeto, ¿no? Y por eso digo, ¿no? O sea, esta lucha de titanes entre los que tienen la información, entre los que vehiculan la información al mundo y nos dicen lo que es bueno y lo que no es bueno, lo que es verdad y lo que no es verdad, y el pueblo sencillo, que no tiene ningún acceso, que muchas veces es analfabeto, ¿no? Y bueno, y que tiene que sufrir esas condiciones, ¿no? Yo creo que es un poco desgarrador este abismo que nos separa, ¿no? Entre los medios de comunicación y, ya digo, el pueblo sencillo. Yo en mi diócesis el gran desafío que hemos tenido este año es abrir las escuelas que llevan 6 años cerradas. Abrir las escuelas, porque las escuelas del Estado se han cerrado todas desde hace 6 años, ¿no? Entonces hemos conseguido abrir las escuelas pues para que estos chavales, estos niños, que es el futuro del país, puedan acceder pues a un mínimo de conocimiento, ¿no? Pero vamos, me llama mucho la atención este abismo que nos separa entre la tecnología, los medios del norte y la precariedad que vivimos aquí en el sur. Ya digo, os estoy hablando desde Centroáfrica, el país considerado el más pobre del mundo. Sin duda que en África hay otros países donde Internet está haciendo maravilla y eso, ¿no? Hoy mismo he intentado hablar con Juanjo, mi obispo, y no es posible. Hemos conseguido hablar por teléfono, pues porque el Internet se ha estropeado y el técnico que tiene que venir a arreglarlo está a 800 kilómetros aquí en la capital y no hay carretera. Entonces tiene que esperar un avión humanitario para llegar, bueno, para que os situéis un poco, ¿no? Pero este abismo, entonces yo como misionero, y con eso pues quizás si tenéis otras preguntas podemos avanzar, pero sí, como voy concluyendo diciendo que como misionero pues soy portador de una palabra que para mí, para nosotros, es vida, y es Jesucristo. Y bueno, ahí no nos estamos luchando pues con muchas palabritas, con muchas rumores, sobre todo rumores
que nos asedian y que nos dan miedo. Aquí lo que llaman aquí los centroafricanos Atene, los rumores, todos son rumores que llegan, que atacan, que queman. Entonces, lo que nos hace mantenernos en esta situación es esta palabra en la que creemos, esta palabra que es vida, esta palabra que da vida a la gente. Y es por eso que estamos aquí, es por eso que estamos. La palabra pues es la verdad, es la verdad. Y el verbo de Jesucristo se ha hecho verbo, se ha hecho, Dios mismo se ha hecho palabra, ¿no? Pues bien, esa es la razón de nuestro estar aquí, para que este verbo habite en nosotros y que también nuestro pueblo pues pueda vivir de esta palabra, pueda vivir de este logos. Muy bien, Sí, Jesús. sí, Pues, sí. sí. Otras preguntas o estoy a vuestra disposición. De acuerdo. Gracias por todo lo que nos has transmitido, gracias por el trabajo que haces ahí, por la valentía que tienes. Comunicar a la audiencia también que hace poco, hace como 10 días, el Papa Francisco escribió una carta personal a don Jesús para animarle precisamente en esta tarea por las dificultades que está atravesando. Y bueno, pues también decir que también es una parte de la Iglesia la que vive en esta situación. Quizás otros hayamos tenido más suerte o menos, pero en otras circunstancias nos toca trabajar. Vamos a pasar ahora a presentar a Luis Miguel Modino, está a mi derecha. Luis Miguel es un cura de Madrid, misionero de la OXA en Brasil desde el año 2006. Él es corresponsal de Religión Digital. Si seguís un poco las noticias en ese medio, él es un informador habitual un poco sobre todo de lo que pasa en Brasil y de lo que pasa en la zona, sobre todo amazónica también. Es colaborador de la agencia Fides, con lo cual pues tiene un cierto recorrido que puede compartir con nosotros en este sentido de lo que es la comunicación desde la misión. Él es miembro del equipo de comunicación de la REPAM, que es la Red Eclesial Panamazónica. Y en preparación también, es uno de los que están preparando y de los que van a trabajar en este tema, del Sínodo Panamazónico. Lo escuchamos, vemos un poco lo que él nos quiere transmitir, creo que es lo más importante, el ver cómo él, desde donde está y donde vive, cómo puede ingeniárselas a veces, porque ese es el ingenio para comunicar lo que está sucediendo allá y cómo él lo vive. Luis Miguel. Muchas gracias. En primer lugar, quería agradecer a quien ha hecho posible que pueda compartir aquello que forma parte de mi vida y de la gente con la que convivo cada día. Porque yo creo que en la misión uno de los desafíos actuales es poner cara, dar voz a aquellos con los que convivimos cada día. Y en mi intervención no solamente voy a hablar de mi trabajo, como también de la agencia Fides, porque hoy debería estar aquí con nosotros Laura Gómez, que es una de las periodistas de la agencia Fides en español, pero ella está embarazada y el médico la ha mandado a reposo absoluto y ha mandado algunas cosas y me ha dicho, bueno, tú que también formas parte de Fides, pues hablas un poco sobre el trabajo de la agencia Fides, que no olvidemos es una agencia que se ocupa sobre todo de la dimensión misionera de la Iglesia, ya que forma parte del dicasterio sobre la evangelización de los pueblos. Yo creo que dar visibilidad a la gente con la que convivimos, a sus vivencias cotidianas, ser transmisores de sus ideas y pensamientos es algo que debe ser llevado a cabo. Pues la misión es un intercambio de relaciones, la misión es un diálogo. El misionero no solamente enseña, sino que sobre todo aprende de la sabiduría que se encierra en la vida de los pueblos y personas a quienes acompaña. Un saber que nadie puede guardarse para sí mismo. Es algo que somos casi obligados a comunicar. Y desde ahí yo me hacía algunas preguntas.
cómo dar visibilidad a las realidades y a las personas presentes en nuestra vida misionera. Cómo ayudar a mostrar y reflexionar sobre lo que sucede en las periferias del mundo. ¿Por qué empeñarnos en guardarnos la riqueza de la que somos partícipes? ¿Por qué no utilizar los medios a nuestro alcance para que el trabajo misionero sea más conocido? Y no solamente el trabajo misionero, como la vida de aquellos con los que convivimos. La comunicación es algo necesario, pero no siempre es fácil para quien es misionero. Yo hasta ahora he vivido en un lugar donde para tener internet había que esperar a las 8 de la mañana y hacerlo todo antes de las 7:30 de la tarde, los días que había internet, porque había que ir al telecentro de la comunidad, y cuando había internet, no había tormentas o se daban las condiciones, uno intentaba hacer alguna cosa. A veces para mandar un email tienes que esperar 2 horas de reloj porque no carga. Si tiene una foto, pues tienes que esperar más, y si tiene un vídeo, eso es uno de esos milagros que pasan de vez en cuando. Pero a pesar de eso, yo creo que es importante y no podemos dejarnos vencer por las dificultades para comunicar. A veces ponemos disculpas, no, yo es que no sé manejar esas cosas, yo es que donde vivo internet no funciona muy bien. Donde yo vivo internet funciona bastante mal, pero a pesar de todo no desistimos de algo que yo creo que es muy importante y que me atrevería a decir, aunque algunos pueden considerarlo exagerado, que es imprescindible. Porque no podemos olvidar una cosa. Según datos de 2018, el 53% de la población mundial tiene acceso a Internet. Y el 42% de la población mundial, esto quiere decir 3.196 millones de personas, tienen una cuenta en alguna red social. Y tenemos que estar ahí. Porque si no estamos nosotros, otros van a estar. Y tenemos que estar ahí para ser misioneros y para anunciar aquello que anunciamos cara a cara. Porque yo creo que la comunicación virtual es una posibilidad válida. Está claro que no es la única, que debe ser complementada con otro tipo de comunicación, pero es una comunicación válida y necesaria. Antonio Espadaro, prologando un libro de un brasileño que se llama Moisés Esbardelotto, que el año pasado publicaba un libro que se titula El verbo se hizo red, dice que Internet es una realidad que ya forma parte de la vida cotidiana, no es una opción, sino que es un hecho. Internet es algo que está ahí. Y desde esta afirmación debemos ser conscientes que no podemos dar la espalda a una realidad que cada vez está más presente. De hecho, ya desde 2011, con el Papa Benedicto XVI, el Papa tiene una cuenta en Twitter en 8 idiomas. Y ahora también el Papa Francisco tiene una cuenta en Instagram. Una cuenta que es alimentada prácticamente a diario y que tiene miles y miles de retweets y de me gusta, y que muestra que aquello que el Papa dice interesa a mucha gente. Aquello que el Papa dice interesa a mucha gente. Y que nosotros como misioneros, pues probablemente lo que tengamos a decir puede interesar a mucha gente. Y no podemos dejar de comunicar eso. No podemos dejar de hacer partícipes a la Iglesia que nos envía de aquello que nos encontramos en los lugares y entre las personas entre las que somos enviados. Porque está claro que hoy hay una forma diferente de llevar a cabo el trabajo pastoral, que es una cosa que hemos escuchado ya aquí, y algo que ya sabemos. Hay una forma diferente de ser misioneros, hay una forma diferente de comunicar la buena nueva del reino,
y que ahora, como nos decía hoy por la mañana Vieito Rubido, puede llegar hasta los confines del mundo en tiempo real. En la comida yo comentaba que en el Vía Crucis, cuando pasábamos cerca de ese telecentro, yo hice un vídeo al vivo, un vídeo en directo en Facebook, que duró poco tiempo porque rápidamente se perdió la señal de internet, porque tampoco íbamos a parar el Vía Crucis. Y la gente reaccionó muy positivamente. Son cosas que sirven como ejemplo y que a veces uno no se da cuenta de la importancia que esas pequeñas cosas tienen para la vida de la gente. Y que tenemos que ser conscientes de eso como misioneros. Tenemos que ser conscientes de que en la medida en que relatamos esas experiencias, lo que hoy resulta más fácil o resulta posible a través de Internet y de las redes sociales, las personas que interactúan en ese ámbito se enriquecen y el mensaje del Evangelio se va introduciendo en su vida. Porque es importante cuidar de esas que podríamos llamar ovejas virtuales, de gente que muchas veces no llega a la iglesia como lugar físico, pero que se dejan interpelar por esos tweets, por esos mensajes en Facebook, por esas fotos en Instagram, por todo lo que comunicamos a través de las redes sociales. También el hecho de las redes sociales ha posibilitado que aumente el número de personas que se convierten en sujetos de la construcción de lo religioso. Hoy cualquiera puede hablar sobre religión y puede llegar a mucha gente. Por eso también nosotros tenemos que cuidar de eso, como misioneros. A partir de aquello que hacemos, mostrarlo para los otros. Y podemos decir que en hablar sobre lo religioso, la perspectiva individual ha ocupado una parte o buena parte de lo que tradicionalmente era dominado por la institución, por la Iglesia como institución. Y no solo en las redes sociales, en los blogs y en todo lo que forma parte de ese, digamos, mundo virtual. Y dentro de la Iglesia Católica nos encontramos con diferentes instrumentos que están al servicio de la comunicación y de la misión. Son medios que tienen mayor o menor carácter oficial, pero que en la mayoría de los casos contribuyen en el trabajo evangelizador. Pues no podemos olvidar que conocer la vivencia de la fe en diferentes lugares y culturas es algo que evangeliza. Y aquí es donde quiero hablar, por ejemplo, de la agencia Fides. La agencia Fides surgió en 1927. Entonces, durante más de 90 años, la agencia Fides ha querido ser fuente primaria de información sobre la vida y sobre la misión de la Iglesia en Asia, en África, en Oceanía y en América Latina, que encuentra y se cumple en diferentes contextos sociales, económicos, culturales, religiosos y políticos. Podemos decir que la agencia Fides es una ventana a la misión. A través de ella podemos asomarnos a aquello que está sucediendo en los diferentes países de misión. Hoy sabemos que el contexto cultural está marcado por el fenómeno de la globalización y ese fenómeno también ha llegado a los medios de comunicación, que son canales de intercambio y uso compartido de informaciones públicas, pero también privadas. El cambio de los medios, podríamos decir la forma, ha producido también un cambio y un ajuste de mensajes, del contenido, y cayendo en lo que otros ya han dicho aquí, en un consumismo de la información, que tiene sus peligros. Tiene el peligro de la superficialidad, tiene el peligro de la redundancia e inclusive tiene el peligro de la falsedad de las noticias, las famosas fake news.
aspectos sobre el que el Papa Francisco nos hablaba en el mensaje del Día de las Comunicaciones Sociales en este 2018. Por eso yo creo que, como me decía Laura Gómez, la agencia Fides da una atención especial a las noticias. Quiere seleccionar las noticias, quiere ver qué temas tratar para cada vez ser una agencia más misionera. Una agencia en la que se informe y se informe con calidad. Una agencia en la que todo mundo, ya sean periodistas, ya sean operadores del mundo de la comunicación, ya sean aquellos que trabajan en las oficinas de las obras misioneras pontificias en los diferentes países del mundo, en las conferencias episcopales, en las asociaciones eclesiales o los simples usuarios de Internet, puedan encontrar informaciones de una agencia. Informaciones que, si son buenas y merecen la pena, sin duda van a ser reproducidas. Y eso es algo que tenemos que tener en cuenta. Cuando una noticia es interesante, la noticia se reproduce. Y somos nosotros quienes tenemos que generar esas noticias para que después puedan ser reproducidas. La agencia Fides tiene la figura de los colaboradores, gente que, como yo, envía notas de prensa o hace análisis más en profundidad sobre temas que están presentes en nuestros países o en nuestras regiones de misión. Y que eso hace que las noticias tengan una fuente, digamos, más confiable. Yo reflexionaba sobre lo que José Francisco Serrano decía hoy por la mañana, eso de la confianza en la noticia. Y yo creo que los misioneros, en aquello que informamos, la gente confía. La gente confía en que las noticias que lanzamos al mundo es algo en lo que se puede confiar y que muestra realidades que muchas veces son ignoradas por los grandes medios, como ahora escuchábamos. En 2014 participé de un encuentro en el Vaticano sobre el proyecto pastoral del Evangelii Gaudium, y una de las ponencias de un profesor, si no me equivoco, hindú, Rafael Montienvichienchai, un nombre medio raro, decía que lo que no es conocido no existe. Y nosotros debemos reflexionar mucho sobre eso. Si queremos que la misión sea más conocida y sobre todo si queremos que la vida de la gente a la que acompañamos y con la que convivimos, sus alegrías, pero también sus problemáticas, sus dificultades, sean conocidas, en gran medida depende de nosotros. Y si a partir de hoy alguien más de los presentes o de los misioneros que nos escuchan a través del streaming toma conciencia de la importancia de crear una cuenta en una red social o abrir un blog en Internet y usarlo, yo creo que lo que estoy diciendo sería, para mí, provechoso. Porque mi objetivo es ese, hacer ver a todos que es posible y que vale la pena, a pesar de las dificultades por las que tengamos que pasar, para comunicar. Comunicar lo que se vive en la misión vale la pena. Comunicar lo que se vive en la misión es algo que nos ayuda. Y quería contar una anécdota que relataba Laura Gómez de una cosa que pasó en la agencia Fides. Se trata del famoso caso de Asia Bibi, la cristiana pakistaní acusada injustamente de blasfemia, que lleva años en la cárcel condenada a muerte y a la espera de poder proceder con su caso ante el Tribunal Supremo.
La agencia Fides sigue su caso desde el primer momento, estando en contacto constante con sus familiares, con su abogado y con las ONGs que ayudan a la familia, entre otros. Gracias a la información sobre el caso, un convento de carmelitas descalzas de España, que recibe el servicio diario de noticias para poder saber qué ocurre en el mundo de las misiones y de este modo poder dedicar sus oraciones y su oración a estas necesidades, vino a saber de la situación de Asia y de su petición de oración a estas necesidades. Las carmelitas nos pidieron hacer llegar a Asia un mensaje en el que le aseguraban su apoyo en la oración desde ese momento y hasta que el Señor le concediese la libertad. Gracias al contacto con el abogado de Asia, que es uno de los pocos que tiene acceso a la cárcel en la que ella se encuentra, pudimos hacer llegar el mensaje de las carmelitas a Asia Bibi, la cual manifestó una enorme gratitud y consuelo en medio de las tribulaciones que sufre. Es un ejemplo concreto de que vale la pena aquello que comunicamos. Y es un ejemplo concreto de comunión. Y es un ejemplo de que la Iglesia somos todos y en la Iglesia cada uno intenta insistir en aquello que está más presente en su vida o en su carisma. Y yo no dudo en afirmar que comunicar es hacer misión. Yo a partir de ahora voy a trabajar en la parte de comunicación y divulgación del Sínodo de la Amazonia, durante más o menos 1 año y medio. No voy a tener parroquia, no voy a continuar acompañando en el día a día a las comunidades indígenas a las que he acompañado, pero si alguien me dice, ¿y tú sigues siendo misionero? No tengo ninguna duda, porque mi trabajo en la comunicación es a partir de la misión. Mi trabajo en la comunicación es desde una perspectiva evangelizadora. Nunca he dudado de eso. Y eso es lo que intento hacer, mejor o peor, para llevar a cabo esa misión. Y por último, decir que independientemente de los medios con que cada uno cuenta, en la sociedad del siglo XXI es necesario tomar conciencia de que las redes y el mundo virtual son lugares de necesaria presencia eclesial, de misión. A pesar de que las redes es un territorio donde uno vive a la intemperie, donde muchas veces soplan vientos contrarios y algunos se ocultan bajo falsos perfiles para insultar a quien escribe o muestra su vida y sus ideas, a quien anuncia el mensaje de Jesucristo, tenemos que estar ahí y mostrar ese nuevo modo de evangelizar y de llegar a quienes tienen una relación más distante con la estructura física eclesial que ya decía antes. Vivir en las redes, habitar el universo virtual es ser iglesia en salida, misionera, que a veces se magulla, pero que siempre puede ser testimonio del Evangelio, que supera las fronteras del tiempo y del espacio para llegar a los confines del mundo, también a los confines del mundo virtual. Muchas gracias. Gracias a ti, Luis Miguel, y gracias por poner voz a la imagen que tenemos del logo que sale en Twitter, en Facebook, en los medios en que lo vemos habitualmente también comunicar. Poner voz nos ayuda también a comprender a quién es el que comunica, cómo lo está viviendo, y el poner sentimiento a todo lo que nos has dicho nos ayuda también a comprender más esa situación. Damos paso a David Rolo Cabello, de la Fraternidad Misionera Verbum Dei. Es misionero desde hace 23 años y sacerdote desde hace 14 años. La mayor parte de los últimos años dedicado al acompañamiento y a la formación de nuevas vocaciones misioneras. Ese discernimiento del que hemos hablado también, él está dentro y está inserto en ello. Y parte del equipo de gobierno y la coordinación de su fraternidad Verbum Dei, con lo cual le ha facilitado también el ir a visitar a otros compañeros en otros países y lugares. Él decía un poco por todo el mundo, tampoco es que ha recorrido todo el mundo, pero un poco simbólicamente distintos países representados, lo que le ha dado lugar a poder conocer situaciones y contextos muy diferentes para poder también expresarse. Le gusta contar buenas noticias, el sentido positivo de la comunicación,
y desde el canal de YouTube y las redes sociales. Cuando está en Roma, lugar en el que habita presentemente, entre documentos y reuniones, experimenta que sigue siendo misionero para los 5 continentes. Y gracias a las posibilidades que ofrecen las nuevas tecnologías. Lo seguimos algunos en Twitter, lo vemos en Facebook, tenemos también el canal de YouTube, pero hoy lo damos la palabra directamente para que él pueda, ante esta asamblea, respondernos un poco a esas preguntas que hacíamos también a Jesús, un poco cómo él se siente comunicador estando aquí, cómo él se siente comunicador, anunciador del Evangelio, porque también en aquellos lugares se reciben las noticias que él publica, también se le sigue en los medios que él utiliza. David, tienes la palabra. Pues muchas gracias, Ramón. Buenas tardes a todos. Yo estoy de visita express porque llegué hace un ratito, esta mañana estaba en Roma y ahora después de la mesa redonda me voy en el tren a Madrid porque mañana me voy para Roma otra vez, porque me han dado permiso así muy poquito, que estaba de reuniones de trabajo, la reunioncitis esta de la que hablo, ¿verdad? Y entonces me han dado permiso para venir, así que agradezco la invitación y agradezco también a mis jefes que me hayan dejado pasar este rato aquí con vosotros. Os voy a compartir un poco, inicialmente, de manera muy breve, el proceso interno que he hecho para estar en esta mesa, porque al principio me sentía un poco como un elefante en una cacharrería, porque teníamos, santo cielo, tenemos fiesta y todo. Estamos en las fiestas patronales. Bien. Bueno, digo que la composición de la mesa era peculiar, porque teníamos a Laura de la agencia Fides, una periodista dedicada a la misión, a contar las noticias de la misión. Luego estaba Luis Miguel, que es un misionero que hace periodismo también y que colabora con la comunicación. Y luego estaba yo. Y yo decía, bueno, ¿yo exactamente qué hago aquí? Y el proceso interior ha sido justamente poder testimoniar el hecho de que la comunicación, el poder transmitir noticias, el poder usar los medios que ahora mismo tenemos, es justamente el que rompe una frontera que hasta hace poco tiempo era como inquebrantable, que era quien posee la información y la transmite con las intenciones que tenga y con los filtros que tenga, y la posibilidad que nos da ahora a cualquier ser humano mortal y pequeño de poder ser también canales de comunicación, sin la necesidad de estar, de pertenecer a una agencia o de tener que, bueno, pues que filtrar según los intereses que, según algunos tengan, como nos comentaba antes en la conversación que hemos tenido con don Jesús. Entonces, creo que a lo mejor esa es la primera cuestión que a mí me gustaría compartir con vosotros. Estamos en una realidad ahora, como se nos ha repetido también desde ayer, donde esa frontera de delegar a otros la responsabilidad comunicativa ya no existe. Es decir, tenemos que brincar, saltar por encima de la excusa que antes sí tenía justificación, pero que ahora ya no lo tiene, de que es algo para los demás. No quiero incidir mucho, porque ya lo han repetido, lo repitió Jesús antes, lo ha repetido Luis Miguel, en que creo que uno de los elementos más importantes que podemos aportar nosotros, los misioneros, en la dimensión comunicativa, es justamente el de dar voz a las situaciones y a las personas concretas que nunca serían una primera plana de un periódico, porque sus noticias no interesan. Creo que es parte de nuestra responsabilidad, los que compartimos vida con todo lo que implica alegrías, tristezas, fatigas, luchas, fracasos. Los que estamos ahí somos los que tenemos que hacer ese eslogan tan bonito, de ser voz de los que no tienen voz. Es decir, poder prestar nuestra voz para que aquellos que nunca serían noticia, porque no conviene, porque no vende, porque aparentemente no interesa, puedan ser también una voz que se escuche en el mundo. Creo, por otro lado, también que si entramos un poco en la dinámica de lo que se hace ahora en las redes sociales, podemos aprovecharnos de ellas para testimoniar la belleza de la vida misionera. Creo que esta mañana también se decía, yo me he pillado entre el avión y el coche venir para acá, no he podido seguir nada, pero creo que se hablaba de testimoniar
hacer de la vida misionera una noticia que se comparte para con los demás. Digo, entrar en la dinámica, porque si veis, los que lo veáis, cómo funciona el Instagram, por ejemplo, en el Instagram hay veces que tú dices, ¿qué necesidad tiene la gente de estar posteando fotos todo el tiempo de cosas tan insustanciales? Te pones en esa dinámica profunda y dices, bueno, pero a mí qué más me da lo que estés desayunando, a mí qué más me da si estás ahora no sé dónde, a mí qué más me da. Pero sin embargo, necesitamos entrar en esa nueva manera de pensar, que es una vida compartida en tiempo real y de manera frecuente. Nosotros estamos en un momento de la historia donde nuestra vida, la vida de los misioneros, no es una vida lejana, como la que se podía vivir hace siglos o incluso hace décadas, que nosotros nos íbamos de nuestra casa, ya no me tocó a mí esa generación, pero los misioneros se iban de su casa y no volvían nunca más, y no se sabía mucho de ellos. O a lo mejor te ibas y volvías a los 10 años, a los 15 años. Yo me acuerdo, yo soy joven, yo tengo 43 años, pero me acuerdo que mi madre me mandaba cartas. ¿Os acordáis de lo que es una carta? Quiero decir, una carta física así, de papelito, que te llega en un sobre y tal al buzón. Pues mi madre se comunicaba conmigo con una carta, imaginaros, ¿no? Era la ilusión a una carta de mi casa. Y me van a contar cómo están, y yo contestaba. Pero había un cierto nivel de lejanía, porque no podíamos estar tan en comunicación frecuente. Ahora estamos en un momento donde la vida de los misioneros se puede hacer cotidianeidad para las personas que están al otro lado, con lo bueno y con lo malo. Al final siempre es con lo bueno de que no se nos idealizará tanto, porque somos gente normal, que hemos recibido una llamada, que estamos intentando responder de la mejor manera, se nos verá como simples hijos de Dios, hijas de Dios, que estamos intentando dar nuestra vida, pero a la vez nosotros también podemos hacer de nuestra vida cotidiana noticia. Podemos testimoniar la alegría del compartir con la gente. Cuando pasan cosas extraordinarias, no, es que muchas veces ese es el problema de la noticia, que se espera que pase algo extraordinario, y la red social ya no funciona así, no funciona con lo extraordinario, funciona compartiendo lo ordinario. Y hay tanta belleza en la vida misionera ordinaria, hay tanta belleza en el estar compartiendo tu vida con personas a las que no te une la carne ni la sangre, no te une la cultura, pero que has hecho ese proceso, por gracia de Dios, de ser hermano de ellos. Hay tanta belleza en los gestos sencillos de hacerte uno con los demás, hay tanta belleza en los sacrificios, porque también los tenemos en nuestra vida misionera. Eso contamos con el privilegio ahora de poderlo hacer noticia, no para convertirnos en el centro, sino para ser como el dedo de Juan Bautista que señalaba a Jesús. Y a lo mejor esa foto en Instagram, ese tweet que pones, ese post que pones en Facebook, es el dedo del Bautista que está indicando a las personas dónde está el Maestro, cómo llega a él. Por lo tanto, creo que es otro elemento importante, poder hacer de nuestra vida cotidiana una vida que se comunica y que se comparte para con los demás. Creo que también aquí hay mucha sabiduría vocacional. A veces nos liamos mucho en hacer proyectos vocacionales que buscan presentar cosas espectaculares y bonitas, y a veces es la vida sencilla de quien está ahí día a día compartiendo con los demás lo que más pudiera atraer. Por otro lado, nos está invitando mucho el Papa Francisco a llenar el mundo de buenas noticias, y creo que es otra de las responsabilidades que tenemos los misioneros a la hora de comunicar. Intuyo yo que Dios nos tiene que dar mucha mirada limpia para poder descubrir las semillas del verbo allá donde estamos y en lo que estamos haciendo. Es verdad que tenemos un alto contenido de denuncia en nuestra vida, nos toca denunciar injusticias, nos toca, como decía al principio, ser voz de los que no tienen voz. Entre paréntesis, yo estuve unos meses en Venezuela, 4 meses, como decía antes Ramón, por cuestiones congregacionales, justo los meses después de las primeras revueltas estudiantiles, donde empezó la situación así, pues, tan caótica, ¿no? Estamos hablando del año 2014. Yo me di cuenta que en ese momento, como se estaba transmitiendo la información aquí en España acerca de lo que estaba pasando allí, era media verdad.
y que yo tenía la posibilidad de aportar desde la experiencia que estaba viviendo una denuncia real de lo que estaba pasando allí, que era absolutamente escandaloso. Y os hablo de hace 3 años, ahora la situación ya es súper caótica. Por ejemplo, os cuento un detalle, pero como muy sencillo. Después de 4 meses allí, con la carestía, pues te habitúas a ponerte en la fila para conseguir lo que sea, da igual que sean pañales de niño, leche, porque cada día llega algo y tienes que aprovecharlo. Yo me acuerdo cuando mis hermanos fueron a recogerme en Roma al aeropuerto, yo me monté en nuestro coche y vi en la guantera del coche un paquete de Kleenex y se me saltaban las lágrimas. Se me saltaban las lágrimas de la abundancia de Kleenex que había en ese coche. Pues yo llevaba 4 meses racionando el papel higiénico sin servilletas para un desastre. ¿Tenemos mucha responsabilidad en la denuncia? Sí, creo que es parte importante. También tenemos mucha responsabilidad en el anuncio, como decía, ojos limpios para ver la buena noticia en la realidad cotidiana. Y en la vida cotidiana hay tantas buenas noticias que nunca van a salir en los periódicos, pero que en el fondo son las que sostienen el mundo. El mundo está sostenido por gente buena. Gente buena que se deja guiar por Dios, le conozcan o no le conozcan, pero que se dejan guiar por el Espíritu y que sostienen la realidad. Y si ya hay malas noticias que no salen en los periódicos porque no conviene, como nos decía antes don Jesús, menos todavía las buenas noticias. ¿Dónde vemos buenas noticias en los periódicos? Si es que es muy deprimente ver las noticias o entrar en los periódicos, es una cosa depresiva. Pero es que el mundo no es así, solamente. En el mundo hay mucha gente buena que con gestos sencillos está siendo expresión del Evangelio. Creo que ahí nos toca a nosotros también poder aportar, poder sacar a la luz tanta belleza y tanta bondad como hay en el ser humano, porque no es cierto que esté todo podrido, no es verdad. O sea, que hay un montón de cosas que habrá que arreglar, pero no es cierto que el mundo sea una desgracia permanente. Hay mucha realidad de bondad, de acción de Dios en el mundo en el que estamos. Quisiera también, porque ya lo ha comentado antes Luis Miguel, pero dar una chispita acerca de esto que comentaba él, de entrar en la nueva cultura de comunicación misionera. Él decía, no hay excusas para no comunicar. Bueno, yo no me paro ahí porque ya lo ha comentado él muy bien, pero creo realmente que necesitamos todos tomar conciencia de que la comunicación misionera no es cosa de unos pocos que tienen unos planes estratégicos de comunicación, sino que es responsabilidad un poquito de todos los que estamos ahí. Otro elemento sencillo, y voy terminando. Creo que nosotros podemos aportar a la hora de comunicar un elemento que creo que es esencial para que las noticias lleguen, que es el elemento afectivo. Me voy a explicar. Qué diferente es cuando escuchas una noticia de gente que conoces a cuando escuchas una noticia de gente que no conoces y que están por ahí al otro lado del mundo. Yo estaba en el 2000, ¿cuándo fue? ¿El 2006? ¿Fueron los atentados de Atocha? 11 de marzo del 2006, ¿verdad? Yo estaba en México. 2004. Ok, gracias. Yo estaba en México, las horas, el cambio horario, evidente, entonces me levanto por la mañana y veo un correo de mi hermana y me dice, David, no te preocupes, estamos todos bien, solo Rafa es mi hermano, ha salido de Atocha 5 minutos antes de que exploten las bombas. Mi hermano vive en Toledo, de donde soy yo, iba todos los días a trabajar a Madrid, entonces pasaba por Atocha todos los benditos días. Chico, yo claro, veo eso y me voy al periódico a ver qué ha pasado. El impacto interior que en mí causó esa noticia fue muy grande porque había alguien conocido implicado. La implicación afectiva hace que la noticia no sea simplemente algo que otros te cuentan para informarte, sino que es algo que te involucra a ti como persona. Yo creo que los misioneros aquí tenemos mucho que decir, porque nosotros no contamos noticias simplemente por hacer publicidad, sino que contamos noticias desde el corazón. Y cuando tú has experimentado la realidad de la gente, hay un sexto sentido que te hace transmitirla de otra manera. Te hace transmitir que esa gente con la que tú estás o a la que tú conoces son hermanos. No es gente a la que le ha pasado algo, son hermanos. Y la persona que está viendo lo que tú estás poniendo en las redes sociales o en el blog o donde sea,
que te está viendo a lo mejor a 8.000 kilómetros de distancia y al que no le ha pasado eso, pero como tiene comunicación afectiva contigo, tú estás como en el centro de las dos realidades. Esa gente que ha sufrido la noticia son tus hermanos, los que están a 8.000 kilómetros de distancia, que no la han sufrido, empiezan a ver como hermanos aquellos que si tú no estuvieras en medio a lo mejor no tendrían, no sé si me explico, pero no habría ese impacto afectivo. Creo que eso es muy importante, sembrar de afecto la comunicación, porque no estamos hablando de gente, hablamos de hermanos nuestros, hablamos de hijos de Dios, y eso me parece muy importante. Y como última cosa, esto que voy a compartir con vosotros lo cuento mucho desde la experiencia, pero creo que los nuevos medios de comunicación y la tecnología nos hace a los misioneros que ahora mismo estamos en segunda línea, por así decirlo, seguir experimentándonos misioneros al 100%, que es lo que decía también Luis Miguel. Voy a estar un tiempo ahora que no voy a estar en la parroquia acompañando comunidades, voy a estar dedicado a otra cosa, pero voy a seguir siendo misionero, lo tengo claro. Bueno, yo en Roma, que me paso el día entre documentos, reuniones y cosas así, para mí el comunicar es una necesidad misionera. Yo experimento que si yo no comunico evangelio, o lo intento al menos, si no comunico fe, esperanza, hay algo de mi corazón misionero que se va muriendo poquito a poco. Entonces, uno puede estar toda la vida, los que estamos en segunda línea ahora, pensando, ay, a ver si mis superiores algún día me mandan otra vez, porque yo aquí no me siento misionero, aquí estoy todo el día, ¿qué hago yo en una gran capital europea, con lo que yo podría hacer y las necesidades que hay? Te puedes pasar toda la vida quejándote, o añorando otros tiempos, o aspirando a ver cuándo de verdad otra vez podré volver a ser misionero. Miren, eso con las nuevas tecnologías se acabó. Ya está, eso no existe. Porque si tienes algo que comunicar, hay gente al otro lado esperando que se lo comuniques. Igual que cuando estás en primera línea de misión, te tienes que levantar a orar, tienes que ponerte a preparar la palabra, las formaciones, tienes que ir a visitar esta comunidad, celebrar esta misa, estos bautizos. Está la gente ahí, te espera, y entonces eres misionero porque no tienes otro remedio, ¿sí? Bueno, pues al otro lado de esa pantalla, al otro lado de ese ordenador, al otro lado de ese smartphone, hay gente que necesita de nuestra comunicación. Y es tan satisfactorio cuando tú te dedicas a sembrar y no sabes a quién le está llegando y te llega un comentario por aquí, oye, muchas gracias por esto que has hecho, gracias por esto que has subido, porque te das cuenta entonces que la misión ahora mismo no es solamente una condición de espacio, es una situación de querer. Hay mucho que comunicar, lo más grande, y hay mucha gente esperando que se lo comuniquemos. Gracias a Dios tenemos los medios para hacerlo. Así que ahora mismo no es misionero el que no quiere. Porque si queremos, está la palabra a comunicar, está la gracia a transmitir y están los medios para hacerlo. Entonces, los misioneros que estamos en segunda fila, ¿verdad? Los que no estamos en primera fila de misión, gracias a Dios podemos contar con los medios como para poder seguir alimentando ese corazón misionero y seguir experimentando que estamos en comunión y en conexión con la gente con la que hemos estado o con la que estaremos pues, más adelante. Muchas gracias. Muy bien, pues gracias por ateneros al horario. Jesús, esto es como hablar con el sagrario. No le ves, pero está. Jesús, no sé si estás por ahí o... Sí, aquí estoy. Bueno, estoy escuchando y nos he gozado con las dos ponencias, los dos testimonios. Muy bien. Lo he gozado mucho. Entonces, que asegurados de que continuamos contigo, vamos a abrir ahora el turno de preguntas. Contamos, para los que nos seguís en streaming, contamos con la presencia también virtual de Jesús Ruiz Molina, obispo auxiliar de Bangasú, con el que hemos conectado y tenemos la posibilidad también de hacer alguna de las preguntas. Yo no sé si hay preguntas para hacer, los que tengáis, que os ha suscitado a raíz de los testimonios que habéis escuchado, las conversaciones que hemos tenido también con Jesús, alguna de las cuestiones. Tenemos como 20 minutos para poder debatir sobre ello.
¿Alguna pregunta más? Aquí hay una adelante. ¿Dos? Sí. Venga, pues vamos allá. Intentamos no hacer testimonios, sino preguntas directas. Y decimos a quién va directa. Pues has hablado de dar voz a los que no tienen voz. Los tiempos que corren también tendríamos que buscar alguna fórmula de acallar voces a los que tienen demasiada voz, porque realmente estamos plagados por todos los frentes y también en los medios virtuales y de comunicación de escuchar a los que tienen demasiada voz. ¿Cómo lo haríamos? Espera, David, ¿ya ha quedado claro? Muy bien. Bueno, muy bonito, muy interesante, muy enriquecedor por parte del que está lejos, de los que están cerca. Los que están lejos están cerca, esto es una maravilla. Pero cuando uno tiene su smartphone y se le estropea porque tiene no sé cuántos miles de fotos de un sitio, no sé cuántos miles de fotos de otro sitio, y cuando lo ordinario, lo cotidiano, yo lo comunico porque lo hago de un modo compulsivo, y entonces una persona tiene que estar con las comunidades entre manos. Oye, no me responde, pues es que tengo 300 cosas que responder. ¿Eso cómo se come? Gracias. Son las dos preguntas para mí. Bueno, yo las dejo por aquí también. Claro. Está fuera también. Sí. Jesús, yo no sé si has escuchado las preguntas. Sobre todo la primera, yo creo que es para... Sí, he escuchado las preguntas. Vale, era solo eso, saber si habías escuchado. Bien, gracias. Bien, respecto a la primera pregunta, yo creo que la democratización de la comunicación hace que tengamos que convivir con quien quiere comunicar lo que quiera comunicar. Es decir, puede ser la sombra del que la comunicación ahora mismo sea global, que no esté en manos de unos pocos. Decías, ¿cómo quitarle voz a los que tienen demasiada voz? En las redes no podemos hacer nada. Hombre, podemos no seguir a las personas, podemos hacer infinidad de cosas tecnológicas, por así decirlo, dentro de las mismas reglas de juego de las redes sociales. Pero no podemos hacer nada, tenemos que aprender a convivir con la cizaña, porque la cortas y cortas muchas más cosas. Y Jesús dijo, bueno, vamos a tener un poquito de paciencia, a ver si nos vamos a cargar también el trigo. Entonces no es fácil, yo creo que no es fácil. Sí que es verdad que sí puede estar en nuestra mano educar la conciencia de las personas a las que acompañamos para que también tengan unas herramientas de un estilo de usar las redes sociales críticamente. Es decir, que no se traguen cualquier cosa, es una labor formativa, hay mucho trabajo que hacer. Yo lo hablaba con un compañero ayer o antes de ayer, me parece. Los que somos religiosos, sacerdotes, estamos ahora mismo en un momento de la historia completamente distinto al que teníamos cuando nosotros fuimos formados. Es decir, antes todos teníamos claro que lo que hacíamos al final del día era el silencio, el examen de la oración, las completas, y nos íbamos a la cama. Ahora el examen del día a veces es revisar los WhatsApp que no has visto y, bueno, perdón, Ave María Purísima si vosotros no lo hacéis. Pero hay un gran reto en la formación, porque son cosas que nos vienen tan rápido que como no las aprendamos a ver también críticamente, pues nos pueden confundir muchísimo. Otra cosa, aparte de la formación crítica de las conciencias en el uso, yo no creo que tampoco que esté en nuestra mano hacerlo, sinceramente. Siempre se compensará las malas noticias con las buenas, es decir, en vez de quejarnos de que hay sombras, más vale que pongamos luz, que al final es la mejor manera de que las sombras vayan desapareciendo. La segunda, ¿qué hacemos con tanta cosa? Es que es verdad que podemos vivir un poco agobiados ahora por la inmediatez de todo lo que se nos pide. Hagamos lo que podamos, paciencia. Yo creo que la gente también tiene que entender que no podemos estar tan en tiempo real encima de todo, y hasta eso se puede convertir en testimonio, evidentemente. O sea, cuando realmente estás dando la vida y estás dedicado a la gente, pues es la gente lo más importante, lo que tienes ahí de manera presente. Que el otro no lo entiende y se enfada porque no le contestas, pues paciencia. Después, cuando tengas un rato, se lo explicas, y a lo mejor ese no estar enganchado todo el día al smartphone es un gran testimonio para las personas, creo yo. Yo ahí quería añadir una cosa. Cuando yo voy para las itinerancias, es decir, a visitar a las comunidades, me tiro 10, 12 días en lugares donde no hay ni energía eléctrica.
Entonces imagínate redes sociales, internet. Yo cuando estoy donde vivo, en la medida de lo posible intento pasarme por internet, porque pasarte por internet supone salir de casa, llegar a un sitio y esperar a que funcione la cosa. Yo no siento falta de las redes sociales cuando me voy a visitar a las comunidades. Sé que son 10, 12 días y considero importante estar presente en las redes, pero cada uno hace lo que puede. No podemos tampoco obsesionarnos con el tema de la comunicación, porque siempre tenemos que tener claro que lo que nos interesa no es la comunicación, lo que nos interesa es la evangelización. Jesús, yo no sé si quieres añadir tú algo a estas preguntas desde la distancia, pero también desde tu experiencia. No, gran cosa. O sea, yo lo que veo aquí, por mi experiencia personal y eso, que estamos muy limitados, como decía, creo que era Modino ahora, estamos muy limitados. Hay muchas semanas que no tenemos ningún contacto. Yo ahora está una semana entera que no he tenido ningún contacto con Internet. Ahora he llegado a la capital y puedo tenerlo. Entonces, pienso que son buenos medios, pero yo creo que hay que saber pues vivir de ellos y no ocupar el disco duro que llevamos dentro. Una cosa que me preocupa un poco a veces en nuestras comunidades, pues los que hemos vivido la misión, pues sabemos que por la noche es el tiempo de hablar, de contar, de compartir entre nosotros, la comunidad, mirando a las estrellas. Y claro, toda esta poesía de otros tiempos se está desapareciendo porque todo el mundo corre a su ordenador. O sea, el peligro que yo veo ahí, que a veces podemos estar muy afanados en la comunicación con los de fuera, y con mi hermano que está aquí sentado en mi silla, en la silla de al lado, pues lo tengo abandonado, ¿no? Ese es el peligro que yo veo un poco entre nosotros, ¿no? Pero vamos, teniendo un buen uso de estos medios de comunicación, pues bueno, sin duda que nos pueden hacer mucho bien. Muy bien, ¿alguna cuestión más que tengáis? Manu. ¿Una pedida? ¿Alguna más? Dos. Venga. A ver cómo me explico, porque si he de ser sincero, me habéis machacado la tarde y encima me veo con la necesidad de daros las gracias por ello. Intentaré explicarme. No, veréis. Esta mañana uno de los ponentes, cuando terminó la conferencia, le expresaba un deseo que a veces tengo que superar a veces a la hora de estar en las redes, ¿no? Y es que veo una barrera que a veces me cuesta mucho superar, y es que cuando queremos comunicar a este nivel, las redes sociales, como son solo palabras, me limitan muchísimo una verdadera comunicación, porque es que no te veo, no te miro a los ojos, no veo cómo reaccionas, no tengo que pasar por esa incomodidad del silencio, y a la otra persona igual. Ni siquiera vivo ese, no voy a decir drama, pero esa dificultad de permitirte a ti también expresar lo que sientes, lo que piensas y demás. Por lo tanto, tenía cierta excusa para poder justificar que las redes pues tienen grandes límites, ¿no? Pero claro, con lo que me habéis dicho esta tarde, me habéis dejado de manera tan clara y diáfana que es lo importante de comunicar vuestro trabajo, de expresarlo, de la riqueza, de que incluso lo cotidiano esconde grandes noticias, que me habéis dejado sin argumentos. En ese sentido, os agradezco el que me hayáis quitado cualquier mínimo argumento sobre el estar en las redes, si es realmente una labor misionera y de encuentro con el otro. Y os agradezco pues bueno, que me hayáis hecho descubrir una vez más que esta labor no solo es un gozo, sino que un gran reto y al mismo tiempo una responsabilidad. Como digo, me habéis dejado un poco así a ver cómo resitúo todo esto, pero os lo agradezco al mismo tiempo. Gracias. Gracias a ti. José María Rojo, del IEME. He estado mayormente en Perú, más de 3 décadas. Yo creo que, independientemente de que vayamos de acuerdo con todo lo que decís los que estáis ahí en la mesa, unas veces iremos de acuerdo
en el 100%, otras en el 80%, otras en menos. Lo siento por mi amiga Nieves, que esta mañana medio la callaron en algo que en mi opinión tenía toda la razón respecto a lo del ABC, pero yo creo que independientemente de eso, lo mejor de lo que nos está quedando de aquí es la necesidad de estar y de comunicar la vida de aquellos que están con nosotros y que es responsabilidad nuestra. Yo creo que eso es importantísimo. Podríamos contar muchas experiencias de estas y a veces a lo mejor no llegamos todos a las redes, pero llegamos a otros medios. Yo recuerdo, han pasado muy pocos meses de la tremenda noticia del supuesto bombardeo con armas químicas del gobierno sirio a los rebeldes. Y todos nos lo tragamos tan tranquilamente, pues porque era la gran noticia de todos los medios a nuestro alcance. Y a los 3 días nos llega por un correo electrónico la noticia directa de los maristas que trabajaban ahí en el lugar de los hechos y dicen, bueno, sabíamos todos que ese fin de semana ya los rebeldes no tenían nada que hacer y habían pactado con el gobierno que tenían que salir y les permitían la salida. Dice, y entonces todos sabíamos que el gobierno sirio puede ser todo, pero no tonto. Y el bombardear con armas químicas significaba que eran absolutamente tontos porque sabían lo que les caía encima. Y después venía una pregunta, y termino, de quienes daban la noticia. Si nos engañaron descaradamente cuando la guerra de Irak y después nos dijeron que no, que sabían que no había armas. Si nos engañaron descaradamente cuando lo de Gaddafi y después en el Parlamento británico dijeron que efectivamente sabían que era mentira, ¿por qué ahora nos están diciendo la verdad? A lo mejor también es mentira lo que nos han dicho. Bueno, yo agradezco porque nos estáis contagiando y animando no solo a ser voz de los que generalmente no la tienen, sino a callar también a muchos que se consideran la única voz. Gracias. Quizá una pregunta más, porque ha habido alguna más. Sí, si son preguntas, por favor, perfilad un poco la pregunta, porque si no nos divagamos un poco del tema y ellos han venido para contarnos también. Ahora paso, tenemos 2. Hola, buenas tardes. Una pregunta que me han hecho una misionera, Virginia Cuenca, casada con el padre Luis Miguel Modino, en la Amazonía brasileña, está viendo la mesa redonda por streaming y me dice: ¿qué nos hace falta como Iglesia para hacernos visibles en los medios de comunicación del mundo y no solo en los medios eclesiales? Muy bien, pues agradecemos también a los que están en streaming, sabiendo que ellos también pueden actuar y de hecho así es. Yo creo que contestamos a la pregunta, ¿os parece? Venga. Yo siempre digo que cuando alguien me pide una colaboración, si respeta lo que yo escribo, lo que yo digo, estoy dispuesto a escribir en cualquier medio. Y de hecho, cuando alguien me lo pide, yo lo hago. Sé que no es fácil porque muchas veces lo que nosotros comunicamos no vende, sobre todo cuando es en plan testimonial. Pero creo que debemos aprovechar las oportunidades que la vida nos va presentando para poder hacernos cada día más presentes en los diferentes medios. Yo creo que mi visión sobre eso es desde esa dimensión. No perdamos las oportunidades que nos brindan en los diferentes medios, sean de información religiosa, sean de información general, hablar sobre la misión. Porque en la medida en que propongamos algo interesante, con toda seguridad vamos a ser buscados para colaborar en otros medios. Había otra intervención, ¿no? Otra pregunta, ¿no? Adelante. Bueno, buenas tardes, me llamo Montserrat García, soy misionera comboniana, he estado 22 años en países de América, nunca he estado en África, pero sigo mucho las noticias de África a través de la revista Mundo Negro, ¿no? Entonces quiero saludar especialmente a Monseñor Jesús Ruiz y decirle, bueno, que
que le admiro mucho, que rezo por él y por todos los misioneros y misioneras que están en República Centroafricana. Decirle que me duele mucho la situación que está pasando ahora el país. Parecía que iba a mejorar con la llegada del Papa Francisco en el 2016, de hecho mejoró por un tiempo, ahora está empeorando. De verdad que me duele mucho y bueno, preguntarle a él si la Iglesia cuenta con algún canal de radio para seguir trabajando por la paz, ¿no? Ya que en África es, creo que, el medio más a través del cual se evangeliza o llega más gente, ¿no? Los canales de radio. Entonces, si toda esa guerra, toda esa destrucción que ha habido, si han podido salvar los canales de radio de la Iglesia para seguir trabajando por la paz. Y les saludo y mando un abrazo y mi oración. Sí, Monse, muchas gracias. Aquí en Centroáfrica seguimos manteniendo radios en bastantes diócesis, solamente que son radios de corte alcance. El otro día estaba pues allá en Bangasú, a 800 kilómetros de aquí, ¿no? Y en mitad de la selva estaba escuchando la radio de la MINUSCA, de la ONU. Es la única radio que llega en todo el país y vamos, la conversación que teníamos esa noche es cómo nos están vehiculando lo que ellos quieren, ¿eh? Nuestras radios existen, tienen muy tienen muy poco alcance, ¿no? Pero sí que existe, ¿no? Pero sobre todo estamos muy empeñados en lo de la difusión de lo que está ocurriendo, sobre todo a través de la plataforma del diálogo interreligioso. Esta mañana han venido a entrevistarme los de la plataforma y se está intentando sacar la noticia fuera de aquí, ¿no? Se ha ido pues al Parlamento Europeo, se ha ido al Vaticano, se ha ido a Estados Unidos, se está un poco intentando sacar la noticia fuera, ¿no? Y a nivel de Iglesia, pues intentamos que las pequeñas radios pues continúen a dar un poco de esperanza, que es un poco lo que me parece bonito de todo esto, que en medio de tan ¿Problema de él? Sí. Es problema de él, se ha caído. Sí. Bueno, es un problema de Centroáfrica. Quizá damos otro turno de pregunta y si llegara... Sí, tenemos un poco de tiempo. Sí, Paula. Hola, yo quería preguntar, me da la sensación por lo que he escuchado que el trabajo de los misioneros en las redes es mucho de sembrar. Lanzo el mensaje y no sé a dónde llegará, pero yo lo lanzo. ¿Tenéis experiencia de alguna relación personal dentro del mundo virtual? O sea, de algún feedback de alguien que haya recibido esos mensajes vuestros y si eso es posible o simplemente tenemos que estar sembrando. Bueno, yo hace muy poquito he tenido unas experiencias muy bonitas. Estuve en España hace un mes más o menos y tuve un desayuno maravilloso con una serie de personas que teníamos comunicación en Twitter, pero que no nos habíamos visto jamás en la vida, pero que nos alimentamos mutuamente la fe y cuando nos encontramos todos parecía que nos conocíamos de toda la vida, porque tú puedes usar la red social para dar información o puedes usar la red social para establecer relaciones y las dos cosas son válidas. Pero la red social en sí sería para establecer comunidades de personas que a través de ese medio comparten. Entonces fue súper interesante, muy bonito. Luego me fui a Murcia a otro asunto y una persona también que sigue, ¡ay, estás en Murcia! Dime dónde estás y comimos juntos. Una experiencia maravillosa. Esa desvirtualización de la persona no se podrá hacer siempre, evidentemente. Además, como yo no soy un gran influencer de esos que tiene 300.000 seguidores, tampoco me sigue tanta gente, pues es como más fácil, ¿no? Pero yo creo que es necesaria y es muy bonita, es muy bonita. Si no, es verdad que es muy posible que la desesperanza de no haber ninguna retroalimentación termine minando mucho esa siembra que haces. Entonces, cualquier pequeña retroalimentación, al menos a mí, me hace tomar responsabilidad. Yo subo un vídeo todos los lunes
Y el lunes que no lo subo, siempre hay alguien que me dice, oye, ¿dónde está el vídeo? Se te ha olvidado. Ay, me pone bajo la responsabilidad, porque no es una pantalla, es gente que está detrás y esa gente está esperando un mensaje. Entonces, yo personalmente sí tengo experiencia de eso y me parece que al final es lo más bonito, porque es como decían antes, son las relaciones humanas directas las que nos construyen más como personas. Yo he recibido varias veces eso. Estoy esperando que, por ejemplo, todos los días que tengo internet, claro, pongo la cita del Evangelio con un comentario de una frase del Evangelio, la cita, una frase y un comentario de una frase. A veces en los comentarios, en Facebook sobre todo, dicen, Padre, todos los días estoy esperando su mensaje del Evangelio. Y algo que experimenté una vez no ya como misionero, sino como sacerdote, fue una cosa que me marcó mucho. A través de Messenger hablaba con un joven que yo no le conozco, solo le conozco virtualmente, y después de varios meses de hablar con él, un día me dijo, le agradezco mucho que me haya acompañado porque estaba pensando en suicidarme y a partir de esos consejos y de ese acompañamiento desistí de esa idea. Para mí eso ya, poder haber salvado una vida, vale la pena todo el tiempo que dediquemos a las redes sociales. Porque llegué a alguien que físicamente nunca podría haber llegado y que hizo posible que repensase el sentido de su vida. Yo creo que las redes sociales, aunque eso sea un caso aislado, aunque a veces no es tan aislado como pensamos, también pueden ayudar a la gente a encontrar el sentido de su vida a partir de lo que nosotros decimos o comunicamos a través de las redes. Quedan 2 minutos para una última cuestión, si la hubiera. Luis Miguel, ¿habías levantado la mano? No. Vale. Aquí don Javier tiene una pregunta. ¿Alguno más? Javier Martínez Moradillo, diocesano de Burgos, antes en Guatemala y ahora en Cuba. No es tanto para hacer una pregunta, sino una constatación. Lógicamente, yo soy un analfabeto informático, y claro, cuando oigo todas estas cosas y que ahora estábamos conectados con Centroáfrica, yo estaba casi obnubilando, ¿verdad? Estoy en otro planeta, ¿no? Pero la constatación es esta, es decir, quizás yo en algunas ocasiones también me he justificado, decir, bueno, nosotros lo tenemos muy difícil, por supuesto, donde estamos, para meternos. Pero digo, me he justificado decir, bueno, soy un analfabeto informático, hay algunos que tienen esta vocación de meterse por ahí, pues está bien, pero los demás como que hay dificultades y nos justificamos, es decir, no poder entrar. Pero ciertamente, correo sí tenemos y a través del correo se puede hacer. Está claro, es decir, yo agradezco pues la desempolvada que me han dado a esta idea que yo tenía un poco justificándome, ¿entendido? Y como yo puede haber muchas personas que por la edad y porque no hemos tenido una pequeña formación o no hemos nacido dentro de esta era informática, pues podemos pensar eso, que eso ya no nos toca a nosotros. Muchas gracias. Yo recuerdo cuando llegué a Brasil en 2006 que no había redes sociales, o era una cosa que no había, eso de los blogs no estaba todavía muy presente. Por el correo electrónico enviaba a unos 200 contactos una crónica semanal más o menos que llamaba Noticias Brasileñas. Después creé mi blog Noticias Brasileñas, que ahora lo tengo un poco abandonado, pero medios siempre hay. Y nosotros de una u otra manera a más o menos gente siempre podemos llegar y comunicar cosas que llegan, cuestionan y evangelizan. Santi, ¿lograremos que Santiago? No lo sabemos. Bueno, vamos a intentar a ver si recuperamos esa comunicación con Jesús. Mientras tanto, quiero presentaros a Adrián Ontoria, que es el que está coordinando redes sociales desde la Semana de Misionología,
Y él nos va a decir qué está pasando. Desde ayer que empezamos, y desde unos días atrás que empezamos con la cuenta Twitter, con la cuenta Facebook, con la cuenta Instagram, qué está pasando en las redes. Él tiene ya datos de la gente que está entrando, desde dónde está entrando. Yo le quiero presentar, hasta ahora no ha intervenido, pero él está moviendo con todo un equipo que lo iremos presentando esto de las redes sociales desde un punto de vista técnico. Adrián Ontoria, lo tenemos aquí, y él nos va a decir ahora un poco, en 4 o 5 minutos no más, qué está pasando. Casi esta mañana hemos sido trending topic. Bueno, que nos lo cuente. Bueno, lo primero, buenas tardes a todos. Gracias por asistir al Congreso. Dar las gracias a los ponentes por la magnífica experiencia que nos han contado a cada uno de ellos. Y bueno, os cuento un poco. El Congreso va de redes y nosotros somos los encargados de llevar todo el tema de redes sociales. Que sepáis que estamos sobre todo muy presentes en Twitter, pero que no es la única red social que tenemos. Estamos cerca de los 4 millones de impresiones en Twitter, una cifra que para nosotros era la que preveíamos de cara al final del Congreso, y estamos terminando el día 2 y ya estamos. También es un aspecto para daros las gracias a vosotros. Sí. Adrián, perdona un segundo. Hay algunos conceptos que no todos los conocemos. Cuando dices 4 millones de impresiones, ¿qué significa? Dínoslo. Bueno, pues 4 millones de impresiones quiere decir que cada tuit que nosotros ponemos o que retuiteáis vosotros o que nos mencionáis han sido vistos por 4 millones de personas. O potencialmente vistos por 4 millones de personas. Vamos a ser realmente correctos. ¿Vale? Pero bueno, para nosotros es una cifra que, como dice Carlos, bueno, como hemos comentado con Carlos, es un tema que no esperábamos estar tan arriba en ese sentido, que nos ha llevado a ser tendencia esta mañana en Twitter en toda España, y que bueno, pues realmente estamos muy orgullosos y os queremos transmitir ese agradecimiento también, porque evidentemente las redes sociales son eso, parte de todos. Recordar también que estamos sobre todo con el hashtag Misionología Burgos, y que no solo estamos en Twitter, ¿vale? Que tenemos Facebook y Instagram, ¿vale? En las tres páginas, en las 3 redes sociales tenemos página propia, Misionología Burgos. Os recomendamos y os animamos a que nos sigáis, a que participéis activamente como lo estáis haciendo ahora. Y nada más. Para que veáis datos concretos, que así lo entendemos todos. Esta mañana, cuando Irene Montero ha dicho que ha tenido sus mellizos de 6 meses, éramos la segunda tendencia en toda España. En el momento que ha salido la noticia de Irene Montero, evidentemente ha barrido y hemos pasado a la 6ª o la 7ª. Estos son las redes y estos son las tendencias. Segundo dato. Acaban de llamar hace poquito Espejo Público de Antena 3. No sé cómo se han enterado que estamos en la Semana de Misionología, pero no se han enterado por redes, sino no sé muy bien todavía. Mañana tienen una conexión en directo con una de las ponentes que vamos a tener en la Semana de Misionología, a la 1. Entonces, estas son las redes, nos gusten, no nos gusten, y estos son los datos y los hechos. Entonces, bueno, esta es la práctica y lo que está ocurriendo en un día. Veremos mañana lo que ocurre. Ramón, no sé si tenemos conexión con don Jesús. Jesús, no sé si nos estás oyendo, hemos conseguido contactar contigo. Me dicen que no tenemos. Un aplauso para Adrián, por favor. Pues a Jesús, aunque no tengamos conexión con él, se lo transmitiremos. Le agradecemos mucho el esfuerzo que ha hecho. Cuando en el año 2016 yo tuve ocasión de visitar la República Centroafricana, en Bangui, la capital, allí donde está él ahora, la serrería que tiene la diócesis funcionaba durante la noche, porque durante el día no había luz. O sea, para que nos hagamos idea un poco de cómo funcionan las cosas también. Estamos hablando de la capital y estamos hablando del arzobispado del país. O sea, en la misma sede del arzobispado, la serrería, los ventiladores, todo funcionaba durante la noche, porque por el día no había corriente eléctrica. Arrancaban el generador por la noche. Digo, por hacernos un poco idea del múltiple esfuerzo que se tienen que hacer para estas cosas, para que sean posibles, y lo que ha tenido que hacer él. Para volver a su diócesis tiene que volver en avión, porque aquellos caminos no son transitables para vehículo, ni por posibilidades de camino donde se pueda circular, ni por la seguridad o la inseguridad que hay también en ellos, ¿no? Entonces, bueno, pues todas estas cosas. Le decimos gracias a don Jesús por este gran esfuerzo que ha hecho, gracias a David por haber venido desde Roma también, con muchas más facilidades, aunque sean más kilómetros,
La posibilidad de volver hoy, normalmente con toda seguridad desde el camino y de la ruta. Gracias a Luis Miguel porque es un semanista ya confirmado, no es la primera vez que está con nosotros y cada año está en la semana. Y también a cada uno de vosotros. Vamos ahora a rezar las vísperas. Sí. Anastasio, queremos saludarte todos aquí, ¿eh? Sí. Don Francisco, igual por el micro estés más. Sí. Don Francisco. Bueno, Francisco. te saludamos. Don Anastasio Gil está al teléfono con don Francisco. Muy bien la semana de misionología, que yo no hago otra cosa más que acordarme de ello y que me da una envidia tremenda no estar ahí. Pero bueno, todo en su momento y son los planes de Dios. La buena noticia es que hoy en torno a las 7, a las 8, pues es cuando me van a operar, para arreglarme el chasis y después entrar en la quimio. O sea que lo siento en el alma no poder estar ahí en Burgos, donde desde el año 99 estoy yendo todos los años. Anastasio.